Hola, hola, estamos comenzando y como saben, estamos pues con este nuevo sistema que a veces nos cuesta, se nos pone un poco lento. ¿Y cómo están Roxana, Stephanie? Y hola, Hola, pastor, ¿cómo está usted? Hoy Hola, tenemos con nosotros al pastor hombre, Steve. mi corazón de mujer, qué bueno. Sí, sí, es la primera vez que tenemos, bueno, una de las primeras veces que tenemos ya a hombres invitando aquí a Mi Corazón de Mujer y comenzamos con nuestro querido pastor Steve Snyder. No sé si he pronunciado bien su apellido. Él es desde Texas, Estados Unidos, y vamos a estar compartiendo un tema muy hermoso que le hemos puesto como título Haciendo sencillo lo complicado. Qué hermoso. Para que sepas, amigo, que tú puedes abonarte en nuestra cadena de YouTube, en Facebook, en Instagram, seguirnos, dejar preguntas, comentarios, poner un like que te gusta, porque no, compartirlo con tus amigos, porque el objetivo de nosotras es que juntos como cuerpo de Cristo podamos crecer en todo eso lo que Jesucristo ya nos ha dado y nos ha bendecido. Antes de comenzar esta conversación, este tema donde estaremos compartiendo con nuestro pastor Steve Neidel, quiero comenzar leyendo un versículo que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Y dice así: esta fue una imagen profética de la inmersión que ahora te salva. Y no un baño del cuerpo físico, sino la respuesta de una buena conciencia ante Dios a través de la resurrección de Jesucristo. Y con ese versículo, pues voy a comenzar haciéndole una pregunta a nuestro querido pastor Steve. Y mi pregunta, pastor, ¿es posible participar de la Santa Cena antes de ser bautizado por agua? ¿Por qué digo esto? A veces queda esto que mucha gente lo marca de una manera religiosa o es muy bíblico. No sé si me estoy haciendo comprender, porque sabemos que en la Biblia hay historias que personas ya han hablado en lengua incluso antes de ser bautizados por agua. Entonces, es que podría decirse que el orden de los factores no altera el producto, o es que es necesario primero ser bautizado por agua antes de ser bautizado o de participar de la Santa Cena o ser bautizado por el Espíritu Santo. bueno, es muy buena pregunta y muchos saludos desde Texas a Sudamérica y a Francia. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta tarde. Bueno, no sé si es tarde en Francia, pero aquí estamos como las 2:30 de la tarde, aquí en Texas. Y cada lugar es muy, muy diferente. Es una excelente pregunta. Y es muy posible que uno comience a poner leyes muy estrictas de paso tras paso tras paso. Y claro que hay patrones que existen en el Nuevo Testamento en cierto orden de ciertas cosas. Pero uno se tiene que preguntar primero, pienso yo, antes de poder dar una contestación inteligente de esa pregunta, ¿qué es el bautismo en agua? ¿Para qué tenemos el bautismo en agua, verdad? Entonces, si no entendemos eso, va a ser muy difícil dar una contestación que tenga mucho sentido. Y si regresamos y si usamos la Biblia como nuestro patrón, vemos que hay hasta 3 diferentes tipos de bautismos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y cada persona es una persona diferente que hace el bautismo, es una persona, una situación diferente en que se hace el bautismo. Entonces, cada uno tiene su propósito. Y aparte hay que ver por qué tenemos la Santa Cena. Entonces yo creo que es muy difícil hacer una regla de que uno tiene que hacer exactamente esto antes de esto, con la única excepción de que lo que sí es indispensable es ser bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque algo que tenemos que aclarar es a veces usamos el término el bautismo del Espíritu Santo
y hablar en lenguas, pero realmente esa terminología es lo que crea la confusión, ¿verdad? Estamos hablando de lo complicado a lo simple. Y no es el bautismo del Espíritu Santo, es el bautismo de Jesús en el Espíritu Santo. Porque depende de quién lo está haciendo. Y podríamos, no sé si Marita, pudiéramos poner uno de los textos que te envié antes, el de Hebreos 5:12. Pongamos eso. Y a mí me gusta contestar de esta manera, porque si no doy base a la contestación, después la contestación no tiene mucho sentido. Me explico. Hebreos, perfecto. Me encanta cómo lo tienes ahí. El autor aquí lo está escribiendo y dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Notemos esa frase, primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que yo creo que mucha gente tiene, o tal vez la mayoría de la gente tiene el deseo de crecer en su conocimiento de Dios, ¿verdad? Por algo estamos yendo a la iglesia por lo menos una vez a la semana y otros estudios y etcétera. Y todo eso es normal y saludable. Pero a veces no tenemos bien concretado los fundamentos, creo que es bueno esta clase, este tipo de clase que estamos teniendo, porque tenemos que regresar a qué son los rudimentos más importantes. Es interesante esa frase, los primeros rudimentos, ahí en 5:12. Esa palabra rudimentos viene de una palabra griega, arché, que significa el comienzo o el punto de arranque. Es como un caballo que está listo para su carrera, ¿verdad? Hace un par de meses fuimos a Nuevo México y fuimos a unas carreras de caballo. Fue muy interesante porque pudimos estar a como 2 metros de donde pasaban los caballos. Esos caballos son unos animalotes increíbles, muy, muy nerviosos esos caballos. Eso no es para cualquiera. Y ellos los ponen como en una jaula, ¿verdad? Y en el momento de disparar, todos salen tirados. Vi uno que apenas salió, el hombre cayó y el caballo siguió corriendo. Pero es un punto de arranque para nosotros, lo que Pablo está diciendo aquí. Después, pongamos Hebreos 6:1. Sí le voy a dar contestación, pero para darnos base, si podemos ir a Hebreos 6:1, porque estos son apenas 3 versículos después de que Pablo habla. Ustedes necesitan los primeros rudimentos. Eso es la leche, ¿verdad? A veces queremos comer carne asada, pero no hemos tomado ni la leche. Imagina un niño recién nacido, es recién nacido, llega a la casa por primera vez, días de vida, y lo primero que le van a dar es una carne asada. No tiene sentido, ¿verdad? Pero a veces eso es lo que nosotros hacemos con los nuevos creyentes y no le damos lo más básico. Y creo que hoy en esta tarde vamos a poder contestar muchas preguntas para hacerlo algo que el hombre ha complicado con todas esas reglas y hacerlo bien, bien simple. Y van a ver que esto es tan simple, no hay que complicarlo. 3 versículos después, sigamos ahí a Hebreos 6:1. Sigue escribiendo, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, esa misma palabra, de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Wow, esta palabra perfección asusta a mucha gente, ¿verdad? ¿Cómo voy a ser perfecto? Pero como siempre hay que ver, y quiero aclarar esto, porque tal vez alguien se pregunta, ¿por qué está hablando del griego? Por las personas que tal vez no estén conscientes, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el idioma original. Y es un idioma muy rico en significado. Dicen que hay como 15 palabras que nosotros solo traducimos amor. Pero cada uno tiene un significado un poquito diferente, ¿verdad? En el griego yo no diría la misma palabra, decir amo a mi esposa, que amo a mi perro.
¿verdad? Porque son dos objetos diferentes, serían palabras diferentes. Entonces, por eso acudimos mucho al idioma original. Cuando vemos esa palabra perfección, que es nuestra meta, viene de una palabra griega que se pronuncia teleliotes, y es la idea de un estudiante que se está graduando de un nivel para entrar a otro nivel. Qué interesante, ¿no? No es que sea perfecto en el concepto de nosotros de perfección, sino que se está graduando para ir a otro nivel. Entonces Pablo está diciendo, dejemos ya esos primeros niveles para ir a más niveles, pero primero tenemos que saber los primeros niveles, ¿verdad? Primero tenemos que tomar leche. Y él enumera lo que son las doctrinas rudimentales, ahí comenzando, en el versículo 1. Voy a leerlo otra vez. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la graduación para seguir adelante, no echando otra vez, y va a dar una lista de 6 cosas, y vamos a enfocar en uno para poder ir a esta contestación. Dice, el primero, el arrepentimiento de buenas, de obras muertas. Segundo, de la fe en Dios. Segundo, de la doctrina de bautismos. Después, imposición de manos, resurrección de muertos y juicio eterno. Los dos últimos tienen que ver con el futuro. Pero lo que nos interesa a nosotros es el segundo, ¿verdad? Donde dice doctrina de bautismos. Porque tu pregunta original se trataba con bautismo específicamente en agua, ¿verdad? Era lo que yo entendí. Entonces, este tercer fundamental, note primero lo que dice la doctrina de bautismos. Es plural, ¿verdad? Entonces, cuando decimos si uno puede tomar la cena antes del bautismo, tenemos que... ¿Cuál bautismo? Porque realmente vamos a ver que hay tres bautismos. Si incluimos el del Juan el Bautista, son 4, pero ese lo vamos a dejar a un lado. Ahora, entonces lo que nos toca ahora para seguir el plan es preguntar, ¿qué significa la palabra bautismo? Porque es interesante, la palabra bautismo no es una traducción ni al español ni al inglés. Es lo que llaman los lingüistas una transliteración. O sea, la palabra no existía en español y no existía en español. Entonces toman el original y es como que inventan una palabra, la convierten a una palabra al español casi usando las mismas letras, ¿verdad? Es como, yo no sé si en sus países usan la palabra hot dog, ¿verdad? En algún lugar dicen perro caliente, ¿verdad? Pero en muchos lugares ese no es una, cuando dicen quiero pedir un hot dog, bueno, eso no es una traducción, es una transliteración de una comida de acá, ¿verdad? Es un ejemplo. Entonces, ¿qué significa entonces en su original esta palabra bautismo? Bueno, es interesante. Les voy a dar varias definiciones de lo que significa bautismo y esto nos va a dar más a luz para hacer la cosa más simple. Tiene estas diferentes definiciones: lavar, meter en un líquido, sumergir algo totalmente en o dentro de otra cosa, y a lo que a las mujeres les va a encantar es meter en un bote de tinte, meter algo en tinte, ¿verdad? Como les gusta para su pelo y salir de otro color. Entonces yo sabía que se iban a identificar mucho con esa definición. La idea es que se mete algo totalmente dentro, se espera por un tiempo en este bote de tinte y con el tiempo, ya cuando se saca, sale totalmente de otro color. Es algo totalmente diferente. Qué interesante, ¿no? Verlo de como un tanque.
Y lo que hacían en la antigüedad, se usaba esta palabra en la antigüedad, pero se usaba en el contexto de una tela. Si iban a agarrar una tela, ponían una tela en un bote de tinte, la dejaban ahí y ya cuando sacaban la tela era un color totalmente diferente. Otra analogía que podemos usar es como una esponja. Si yo tengo una esponja y la meto en un bote, digamos, de agua, no tiene que ser tinte, pero para ilustrar, digamos que es agua, la esponja está sumergida en el bote de agua, al mismo tiempo el agua está dentro de la esponja. ¿Me explico? El agua rodea la esponja y al mismo tiempo está saturada la esponja del agua. Y esa es otra ilustración de lo que es el bautismo. Entonces, en la antigüedad, si decían, ¿has bautizado? Bueno, no estaban preguntando si tú te habías bautizado, era si habías bautizado tu tela para convertirla en otro color, ¿verdad? Entonces, los autores del Nuevo Testamento y Jesús y los discípulos y todo, tomaron ese término y lo convirtieron a un uso en personas. Y es interesante, en el caso de Juan el Bautista, él tomó ese concepto de bautismo, vino de una práctica judía, donde si uno que no era judío se quería convertir al judaísmo, se tenía que bautizar. Literalmente los bautizaban en agua, que era renunciar su vida pasada y ahora eran judíos religiosamente. Entonces, de ahí viene todo eso, ese concepto. Cuando lo usamos a nosotros, entonces tenemos que hacer esa aplicación, ¿verdad? De los bautismos. Entonces, esto es una excelente ilustración. Ahora, en el caso de nosotros, tenemos 3 bautismos, los más importantes. Bautismo en el cuerpo de Cristo, bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en agua. Ahora, queremos hacer esto lo más simple, ¿verdad? Entonces, si alguien está tomando notas, queremos ver 3 cosas que esto va a simplificar la cosa mucho. Primero, ¿quién es el que está bautizando? Y segundo, ¿en qué lo está bautizando? ¿Okay? Primero, el primer bautismo es el bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo hace en el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? ¿Verdad? Que ocurre en el momento de nuestra salvación. De nuestra salvación. El segundo es como al revés. Es el bautismo de Jesús en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y ya el tercero es el bautismo en agua hecho por un creyente. Entonces, si distinguimos esas 3 cosas, ¿verdad? El primero, ¿quién lo hace? El primero lo hace el Espíritu Santo. Espíritu Santo, sí. En el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El segundo lo hace Jesús en el Espíritu Santo, porque es dentro, ¿verdad? No es del Espíritu Santo, es en el Espíritu Santo. Y el tercero es en agua, hecho por un creyente. Ya con solo eso podemos simplificar mucho las cosas, ¿no es cierto? Entonces, el primer bautismo del Espíritu Santo, porque esto viene mucho a tu pregunta, ¿cuándo ocurre? En el momento de salvación. O sea, del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. En el momento de salvación ocurre eso, confesamos los pecados, invitamos a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida. En ese momento el Espíritu Santo nos sumerge espiritualmente en el cuerpo de Cristo. Y cuando Pablo habla, si podemos poner 1 Corintios 12, 13, ahí, esto es exactamente lo que está hablando Pablo. Dice, porque por un... Perfecto, gracias. Porque ¿de quién? Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Que entonces estamos viendo la salvación, el bautismo de salvación,
¿Quién lo está haciendo? El Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y ya dice, ya sean griegos, judíos, etcétera. Y a todos se nos dio a beber un mismo bautismo. Y en Gálatas 3:27, el siguiente dice algo muy parecido. Gálatas 3:27 dice, porque, voy a esperar para que lo puedan ver, lo que nos están viendo. Perfecto, gracias. Porque todos los que habéis sido, ¿cómo? Bautizados en Cristo. De Cristo estáis revestidos. Qué interesante, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo nos está bautizando en el cuerpo de Cristo en el momento de nuestra salvación. Entonces este es el primer bautismo, en el momento de nuestra salvación, llamado el bautismo por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y otra referencia es Efesios 4 y versículo 5. Ahora, hablemos del segundo bautismo. El segundo es, ¿por quién? Por Jesucristo en el Espíritu Santo. Exactamente. Muchos lo llaman bautismo del Espíritu Santo, pero técnicamente, recordemos, eso no es correcto, porque el que lo hace es Jesús en el Espíritu Santo. Si podemos poner Mateo 3:11, por favor, y vamos a ver algo que dijo Juan el Bautista, hablando de Jesús. Aprovechando, perdón, interrumpir, por favor, pero No. antes de entrar ya a este tema del bautismo del Espíritu Santo, yo tengo una pregunta y así la podemos hacer más completa y lo hacemos de una manera dinámica también. Antes Claro. que nada, me encantó escuchar, porque estamos hablando, ¿no? Como decías, querido amigo, nuestro querido amigo, querido Pastor Steven, nuevamente es un gusto, un privilegio tenerte con nosotras. Yo soy muy bendecida con ese trabajo que haces, bendiciendo, enseñando a tantos pastores. Entonces, cuando lo pensamos con Mari y con Roxana, las tres dijimos, el Pastor Steven. Y sabíamos que va a ser un tiempo hermoso de aprender, de edificarnos, ¿no? También quiero saludar a todas las personas que están conectadas o que se van a ir conectando, que después van a ver el video. Pueden dejar sus preguntas también. Queremos que sean parte de este tiempo de aprender, ¿no? Una clase, realmente toda una clase. Y yo quiero leerles, sí, una clase, pero me encanta porque ese es nuestro deseo, ¿no? Temas, enseñanzas que muchas veces por diferentes doctrinas, porque existen tantas doctrinas, ¿no? O formas, lo complican. Bueno, entonces como yo decía, ¿no? Tantas cosas se enseñó mal y se complican, personas no entienden la diferencia. Por eso me encantó toda esa explicación, querido Pastor Steven. Y yo quiero leerles un versículo antes de hacer mi pregunta, que está en Hechos, capítulo 1, en el versículo 8, y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, con esto va mi pregunta, ¿no? Porque justamente, Pastor, estaba tocando ese tema del bautismo del Espíritu Santo. Esto es fundamento en la vida cristiana, los rudimentos de nuestra fe, tan importante entenderlo. Amén. Entonces, el recibir a Jesús, el nacer de nuevo, ¿no? El, como usted decía, cuando ya somos bautizados por el Espíritu Santo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿no? Como muchos lo llaman, recibí a Jesús, nací de nuevo. ¿Sería una experiencia aparte este tema del bautismo del Espíritu Santo? Porque muchas veces las personas dicen, yo ya tengo el Espíritu Santo, yo recibí a Jesús y el Espíritu Santo vino en mí, ya estoy. Claro, es tan importante entender que este tema del Espíritu Santo, y como leímos, ¿no? Es recibir ese poder, esa investidura, eso como que nos ayuda para nuestro día a día en la vida cristiana.
¿Qué diferencia hace esto en la vida de un cristiano? Entender, pedirlo y tener el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, sumamente importante y sí es una muy buena pregunta. Y hay que aclarar que cuando uno recibe el primer bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, sí está recibiendo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está haciendo la obra de Jesucristo en la vida de esa persona. Entonces, en ningún momento yo voy a decirle a una persona que no haya recibido el segundo bautismo que no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Es imposible ser cristiano y no tener al Espíritu Santo. Entonces, eso es algo que es bien importante aclararlo. Pero lo que tenemos que ver es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento. Y porque el Nuevo Testamento es nuestro patrón. Y a la medida que leemos en el libro de Hechos, vemos repetidamente que personas salvas, o sea, que habían sido bautizados en el cuerpo de Cristo, tienen una experiencia adicional, que es el bautismo de Jesús en el Espíritu Santo. No lo podemos separar. Ahora, tenemos que aclarar otra cosa también. Para ser salvo, uno no tiene que haber recibido el segundo bautismo, ¿verdad? Después del primero, si se muere, se va al cielo. No hay duda, ¿ok? No vamos a hacer una separación ahí, porque tiene a Jesús, tiene al Espíritu Santo en su vida. Pero algo que vamos a ver especialmente luego cuando hablamos del bautismo en agua, y esto es una distinción, bueno, se lo voy a decir de una vez, que es una distinción muy importante. ¿Puede uno ser creyente sin bautizarse en agua? Sí. ¿Puede ir al cielo sin bautizarse en agua? Sí. Lo que no puede ser, si no se bautiza en agua, es ser discípulo de Jesús. Y es una distinción muy importante. Creyente sí, discípulo no. ¿Por qué? Porque los discípulos son obedientes. Así de simple. Entonces, si se le pregunta a una persona, ¿eres discípulo? Oh, sí, yo soy. ¿Has sido bautizado? No, a mí no me conviene. Entonces, es mentiroso. Porque no es discípulo, ¿verdad? Ahora, en el caso de, y eso lo ponemos en la categoría de tercer bautismo, no porque viene tercero, sino se tiene que poner uno de segundo y el otro de tercero, ¿verdad? Puede venir, el segundo y tercero puede venir en cualquier orden, ¿verdad? Pero el punto es que sí se deben de hacer. Ahora, el segundo bautismo, que estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo, ¿es indispensable para salvación? No. Pero en la iglesia primitiva no era opcional. Nosotros lo hacemos opcional. Pero en la iglesia, la primera iglesia, si se lee a todo el libro de Hechos, uno observa que apenas la gente se salvaba, siempre los dirigían al segundo bautismo. ¿Verdad? No les decían, bueno, que es opcional, si no quieres, si te da pena hablar en lenguas, nada de eso. Recibiste a Cristo, ahora vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque Jesús lo llamó la promesa del Padre. Entonces uno se pregunta, ¿por qué uno no quisiera tener la promesa del Padre? ¿Qué mejor cosa podría yo recibir que algo directamente del Padre para mí y decirle que no me interesa? ¿Qué insulto es, no? Para mí es un insulto. Si mi papá llega a la puerta y me dice, Esteban, te quiero regalar $1,000, yo no lo voy a decir, a mí no me interesa. Ahora, yo puedo pagar mis deudas sin recibirlo, pero es mejor recibirlo. Entonces, Jesús les dijo que era la promesa del Padre. Y cuando leemos eso en Hechos, por ejemplo, Hechos capítulo 2,
Felipe se fue a Samaria y predicó. Y cuando él predicó, los samaritanos se salvaron, o sea, el primer bautismo, y inmediatamente vemos que envían a Pedro y a Juan para orar por ellos. ¿Para qué? Para imponerles manos para que recibieran el segundo bautismo. De verdad. Y cuando llega y cuando expresan esto, en todos los casos que yo sé, dice que todos lo recibieron. No era que algunos sí y algunos no. Todos. Todos los que quisieron lo hicieron. Y tampoco Pedro y Juan no llegaron ahí. Dice, qué bueno que aceptaron a Cristo. Ahora vamos a hacer una clase de 6 meses para que después puedan recibir el segundo bautismo. Y después de eso les vamos a dar otra clase de 9 meses para que se puedan bautizar en agua. De verdad. No. Todo era inmediatamente después. Claro que uno debe seguir aprendiendo, de eso se trata la perfección que hablamos antes, ¿verdad? Amén. Pero eso no es excusa para no ser obediente. En Hechos 8:17 dice, entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Estas son, para contestar tu pregunta, Stephanie, estas son personas que ya se habían convertido. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Verdad? Y llegan Pedro y Juan y ahora dice por separado recibían al Espíritu Santo. Bueno, si en el primer bautismo reciben todo porque esto era necesario. Juan y Pedro estarían perdiendo su tiempo, serían tontos, pero no eran tontos porque sabían que era algo muy diferente. Lo mismo sucedió con Pablo en el capítulo 9, seguimos en Hechos. Fue milagrosamente salvo en el camino a Damasco, ¿verdad? Fue cegado por una luz, tal vez fue la presencia de Dios. Lo llevan de la mano a la ciudad. Ananías ora por él, llega a ser un discípulo de Cristo, recibe su vista. Inmediatamente después de eso, ¿qué pasa? Recibe el segundo bautismo. Es el patrón que vemos repetidamente. Primero el primer bautismo, después el segundo. En Hechos 10, siguiendo el mismo patrón, Pedro está en la casa de Cornelio, un soldado romano muy devoto. Y este era un hombre muy devoto. Era increíble las cosas que él hacía. Hacía muchas buenas obras y de muy buen corazón. O sea, no lo hacía con la intención de ganarse el favor de Dios, lo hacía de buen corazón y sin embargo no conocía a Dios. Eso es impresionante. Tanto que Dios tiene que aparecerle o manda un ángel que vaya a buscar a Pedro le envía a otro ángel para que se conecten y Pedro va ahí. Ora por él y su familia. ¿Y qué pasa? Pone su fe en Dios. Inmediatamente después, ¿qué pasa? Cae el Espíritu Santo y comienzan todos a hablar en lenguas. Qué interesante, ¿no? Pastor, antes de que entre de lleno también Sí, a esto, que me parece que va por el mismo camino, ¿no? Ya que estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo y también estamos todos caminando en hechos, también está, que una de las preguntas que teníamos, ¿no? Y que había encontrado este versículo tan conocido que es Hechos 2, capítulo 4, ¿no? Donde dice, todos fueron llenos y equipados con el Espíritu Santo y fueron inspirados a hablar en lenguas, dotados de poder por el Espíritu para hablar en idiomas que nunca habían aprendido, ¿no? Entonces, me parece importante también, ya que está hablando sobre esto y vamos sobre el mismo carril, que la pregunta nuestra es si hay una relación entre hablar en lenguas y el bautismo del Espíritu, y si siempre se da de esta manera como se da en este pasaje, que aún lo estaba haciendo en referencia en el anterior, ¿no? Que hablaba cuando Pedro en la casa de Cornelio y que todos fueron investidos por el poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. ¿Siempre se tiene que dar de esta manera o no todo el mundo recibe el tema de hablar en lenguas igual, o hay algunos que dicen que no todo el mundo puede hablar en lenguas?
¿Se entiende? Sí, sí, y es una buena pregunta. Mira, hay diferentes opiniones en cuanto a eso y yo solo puedo obviamente dar mi perspectiva. Pero yo creo que si vemos el patrón en el Nuevo Testamento, siempre que habla de que recibieron el Espíritu Santo, habla en el contexto de que hablaron en lenguas. Yo no miro ningún caso donde dicen que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pero en ese caso no hablaron en lenguas. Yo simplemente no miro eso. Y yo creo que a veces la gente busca como escapes para no humillarse. Porque si somos muy sinceros, ¿qué es lo que es más? Eso es una buena pregunta. ¿Qué es lo más difícil para nosotros controlar? Nuestra lengua. ¿No es cierto? Nuestra lengua. Lo podemos ver. Es lo más difícil que hay de controlar. Y viene el Espíritu Santo y te dice, yo quiero controlar ese órgano en tu cuerpo que es el más difícil que tú controles. No, a mí no me parece. Dame tu espíritu, pero yo me quedo con mi lengua. ¿Qué es eso? Orgullo. Y lo podemos poner en términos teológicos. Pero al final de cuentas es que yo no me quiero someter al Espíritu Santo por vergüenza. ¿Y qué es vergüenza? Orgullo. Exacto. Cierto, ¿Verdad? pastor, porque yo he escuchado mucha gente diciendo, pero es que no quiero que nadie me escuche hablar porque ni yo comprendo lo que estoy hablando y me da vergüenza. Yo Sí. nunca había, wow, Y claro que no te van a entender. Ese es el punto. wow, claro, porque no es nuestra lengua. No, si te entienden, no estás hablando en lenguas, a menos hay excepciones, ¿verdad? Que uno habla en un idioma que otro conoce y uno mismo no conoce. Sabemos que hay casos de esos también. Y en el Nuevo Testamento vimos eso precisamente en Hechos capítulo 2. Pero para mí, en todos los casos que vemos, hablaron en lenguas, ¿verdad? Es interesante porque creo que no tengo tiempo de no visitar esto, pero creo que les acabo de contar en Hechos 10 que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio y reciben el bautismo del Espíritu Santo y dice que hablaron en lenguas. Luego en el capítulo 11, Pedro y Juan están dando un informe a los demás en Jerusalén de lo que había pasado con Cornelio. Y ellos solamente dicen, recibieron el Espíritu Santo, y no dice en ese contexto que hablaron en lenguas. Entonces viene gente y dice, mira, no dice que hablaron en lenguas, solo dice recibieron al Espíritu Santo. Pero el problema es que sabemos que están contando una experiencia que nos contó en el capítulo antes, donde sí hablaron en lenguas. Entonces, esa experiencia está conectada en hablar en lenguas, aunque cuando lo estén contando en el siguiente capítulo, no usan el término hablaron en lenguas, pero sí recibieron al Espíritu Santo. Más bien, eso da más auge a lo que estamos diciendo, que recibir el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas, porque ese es el contexto en que lo dieron. ¿Me explico? No sé si me puedo explicar bien. Sí. Queremos hacerlo simple, esa es la meta. ¿Quién sigue con pregunta? A ver qué le toca a Mari. Pues sí, estaba pensando mucho en esto lo que estaba poniendo el pastor, porque eso de los 3 bautismos yo no lo había comprendido de esa manera y me agradó mucho porque me lo aclaró, pastor. Es muy bonito, simple como lo ha puesto. Y la otra parte, cómo realmente nos hemos quedado tan con eso de la vergüenza, porque me vinieron muchos otros recuerdos de otras personas que decían, es que no quiero realmente hablar en lengua, porque a veces he visto que mi lengua se hace como una bola y creo que hasta tengo la sensación que estoy derramando saliva cuando se hace la bola así en mi lengua.
y me da vergüenza, ¿no? Y yo nunca había pensado en ese sentido de que, pues, si yo recibo el Espíritu Santo, tengo que recibirlo completamente y mi lengua tengo que dársela a Él, porque es algo que yo no puedo controlar. Ahí es donde se va más mi carne en mi lengua. Y cuando realmente esa parte más el Espíritu Santo viene y toma, pues dejo que sea la voz de Él transmitiéndose a través de mi lengua. Me encantó, muy hermoso cómo me lo explicó ahí. Para mí, me explicó y me ayuda a poder ayudar a otros. Excelente, entonces, excelente. Bueno, de eso se trata. Y bueno, quiero leer un versículo que se encuentra en Juan 20:22, que dice, lo voy a leer en la versión La Pasión, que es una versión que nos encanta mucho, pastor, que sepa usted. Y dice así, luego, respirando profundamente, sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. Es Jesús que sopla sobre los discípulos después que resucitó. Entonces, la pregunta que le hago, pastor, viene en este sentido, ¿no? En el sentido de que es indispensable que una persona tiene que estar hablando en lenguas, ya lleno con el Espíritu Santo, con ese poder que capacita y todo eso, para moverse dentro de un ministerio como, por ejemplo, para ser profeta, para tener una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento, o otro don que el Espíritu Santo da. ¿Qué me podría decir a eso? Muy buena pregunta. Otra vez tenemos que ver qué es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento. Y yo creo que es algo interesante en la manera que formaste la pregunta, porque yo sé que esa es la manera que la gente frecuentemente formula la pregunta. Si tengo que hablar en lenguas para poder hacer X. Y cuando formulamos la pregunta de esa manera, ya estamos poniendo resistencia al Espíritu Santo. Para yo hacer lo que tú quieres que yo haga, Espíritu Santo, yo tengo que hacer X. O sea, yo estoy poniendo una condición, ¿no es cierto? Yo estoy poniendo algo ahí para ver, ¿es posible que yo de Texas vaya a Brasil sin ir en carro o avión o en barco o en burro o en patines? Algo tengo que escoger, ¿no es cierto? Si voy a llegar. Pero nosotros queremos llegar al destino sin usar el camino del Espíritu Santo. O sea, lo que estamos diciendo es, Espíritu Santo, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres que yo haga, si lo puedo hacer a mi manera. ¿Me explico? Y eso no nos gusta, porque eso es un ataque a nuestro orgullo. Entonces la pregunta correcta no es, ¿tengo que hablar en lenguas para hacer X? Es, no, ¿cómo puedo hablar en lenguas para poder hacer X? En todos estos casos que leímos, y en el de Efesios, Hechos 19, si nos da tiempo llegar ahí, siempre que oraron para recibir el bautismo del Espíritu Santo, dice que todos oraron en lenguas. No había nadie que se... Pero Pablo, por favor, Pablo, seamos un poquito razonables ahí. Porque yo no sé si yo quiero hablar en lenguas, se me hace embola la lengua y se me enreda la lengua, Pablo, por favor, no puede ser, yo sé que tú eres apóstol y todo esto, pero no puede ser un poquito más razonable, Pablo. No leemos nada de eso. Simplemente lo recibieron, se hizo y punto. ¿Verdad? Llegamos al asunto de la obediencia. Y es lo mismo cuando hablamos de bautizarnos en agua. Entonces, tengo muchos ejemplos que les puedo dar de bautizar en agua. Se salvaron, los samaritanos creyeron en Cristo, en Hechos 2 se bautizaron en agua. Simón, el que después quería comprar esa habilidad, pero se salvó, se bautizó en agua. El eunuco a quien Felipe le predicó, inmediatamente lo bautizó en agua. Pablo, lo mismo. Cornelio, entregaron su vida a Cristo, inmediatamente todos se bautizaron en agua. O sea, el punto es que había obediencia inmediata. No era, es que tengo que... No, es cómo lo puedo hacer. Me someto a ti, Espíritu Santo, aunque sea
mi lengua para que tú hagas conmigo lo que quieres hacer. Entonces, si alguien quiere y va a tratar de profetizar sin haber recibido el bautismo del Espíritu Santo con hablar en lenguas, yo digo que le eche ganas. Si cree que lo va a hacer, pero para mí no es el patrón bíblico que vemos a través del libro de Hechos. Y yo quedaría personalmente con mucha duda de alguna persona que me da alguna profecía que no habla en lenguas. ¿Okay? Yo me preguntaría, ¿de dónde viene esto? Si esta persona, míralo de esta manera, ¿cómo esta persona me va a dar una palabra de su lengua cuando su lengua no la somete al Espíritu Santo? Porque se supone que una profecía viene de una lengua sometida al Espíritu Santo. Pero si no lo somete al punto porque le da vergüenza decir algo que no entiende, ¿cómo esa persona me va a dar palabra a mí del Espíritu Santo al que él no está sometido? No sé si tiene sentido lo que él está. Y hay gente que está de desacuerdo conmigo, personas que yo los respeto mucho. Simplemente estamos en desacuerdo en ese punto, ¿verdad? Porque es un tema bastante que trae sus ciertas oposiciones cuando hablamos del tema de hablar en lenguas, ¿no? Y como que hay distintas posturas y conforme desde qué escritura lo van rescatando, ¿no? Por ahí el tema de interpretarlas, que también dicen, ¿no? Si yo no tengo el discernimiento, el entendimiento, ¿no? De lo que estoy hablando, ¿de qué me sirve hablar las lenguas, ¿no? Hay todas cosas, ¿no? Que se van desarrollando alrededor de algo que es tan poderoso, como decía el pastor, de tener y de un regalo, ¿no? Que Dios nos ha dado para poder ponerlo en práctica, experimentar los beneficios. Y es precisamente por esas preguntas que necesitamos del Espíritu Santo. ¿Verdad? Exactamente. Y es tan sencillo, ¿no? Es tan sencillo porque es por fe, es un idioma del Espíritu. Mucha gente dice, no lo entiendo. Claro, porque es del Espíritu Santo con tu espíritu. Entonces va más allá de mi intelecto, de mis emociones, de mi mente, no es en el alma, es en el espíritu y es ese poder de Dios. Yo siempre digo, el que no cree, ¿no? Se lo pierde, no aprovecha ese privilegio que tenemos. Y yo tengo una pregunta, pero antes me gustó muchísimo, pastor, y así solamente para así tener algunos puntos ya que vamos dejando claro, porque ese es nuestro deseo, que se haga sencillo esto complicado. Entonces nosotros sabemos, y cuando la primera vez que lo escuché, esta diferencia de los 3 bautismos, me bendijo muchísimo entenderlo, así yo dije, claro, y ahora que usted no lo puede enseñar aquí, el saber que sí hay ese bautismo, que es el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos convence, el que nos lleva a Jesús, y la persona lo recibe y es parte de la iglesia. Está ese bautismo que es Jesús mismo, que nos bautiza con el Espíritu Santo. Y también me gustó mucho cómo usted lo tocó, que el bautismo en agua es todo el que cree, todo creyente puede ir a bautizar a otro creyente. Entonces ahí ya vamos aclarando un poco, teniendo como una pequeña base, ¿no? En un programa de 2 horas, de 1 hora y media, quizás no se puede entrar en tantos detalles, claro, pero la idea es que ya se vaya dejando claro. Y algo también importante, cuando yo recibo a Jesús, y el pastor lo decía, claro que recibimos al Espíritu Santo. Él viene, nosotros lo recibimos y Él viene a nosotros. Es el mismo Espíritu de Dios. Pero sí hay esa experiencia, ¿no? Ese poder, como leíamos en Hechos 1:8, ¿no? Cuando viene el Espíritu Santo y nos da ese poder, el hablar en lenguas, yo creo, tal y cual como lo dice el pastor, es una evidencia, evidencia de darle lugar al Espíritu Santo en nosotros, que fluya. Y ahora, si las personas escuchan y dicen, bueno, yo ya recibí a Jesús y yo quiero ese poder, yo quiero eso que me ayuda a mi día a día
a no vivir una vida religiosa, sino una vida sobrenatural, ¿no? Porque eso es el evangelio, es poder de Dios. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar, ¿no? ¿Qué se necesita o cómo recibimos el bautismo del Espíritu Santo? Antes de que usted responda, pastor, hay un versículo que me encanta y que yo cuando pensaba en esta pregunta se me vino, está en Lucas capítulo 11, en el versículo 13, Lucas 11, 13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y ahí lo escuchamos, pastor. Excelente, sí, no, yo tenía ese texto también en mente. Marita, no sé si es posible poner un texto ahí que lo veamos. Sería Sí. Juan capítulo 7. Juan 7, ya, Ajá, ahora lo busco. versículo, Lo busco. ok, versículo del 37 al 39. Porque esto es muy, muy fascinante, este pasaje, porque llega realmente a la contestación a la pregunta. Y Jesús es el que está hablando ahí, en ese contexto. Y estamos, dice en el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta. Perfecto, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Okay? No se nos olvide esa frase. Después dice, el que cree en mí, ¿okay? Primer bautismo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora es algo que viene desde dentro hacia afuera. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, o sea, algo en el futuro, los que creyesen en Él. O sea, este es el segundo bautismo que van a recibir los que habían recibido el primer bautismo. Okay, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque eso no había sido aún glorificado. Entonces, está hablando claramente del segundo bautismo que hablamos nosotros. ¿Y qué es el requisito más importante que vemos de este pasaje? Tener sed, quererlo. Porque las personas que yo he estado en servicios y hablamos de este tema y la gente viene adelante para recibir el bautismo del Espíritu Santo y siempre hay muchos que sí y a veces hay muchos que no. Y frecuentemente cuando me he puesto a hablar con las personas que no lo reciben, el bautismo, me doy cuenta, no es que son malas personas, tienen buenos deseos, pero no hay una hambre, no hay una sed. Ellos van adelante con la idea, bueno, voy a ir adelante a ver qué pasa. Voy a ir adelante a ver si el Espíritu Santo me pega con un rayo y me controla la boca. Y eso, el Espíritu Santo es gentil, Él nunca va a hacer eso. Uno tiene que someterse voluntariamente. No es algo, Él nunca te va a obligar a hacerlo. Entonces tienes que tener una sed, un hambre, que yo no voy a permitir no recibir porque lo quiero más que quiero cualquier otra cosa. Esas son las personas que lo reciben y esas son las personas dispuestas a someter todo su cuerpo, incluyendo su lengua, para poder recibir. Pero los que están ahí tratando de pensarlo todo, ay, no sé si qué estoy diciendo, qué pensarán los demás, y todo ese proceso nunca lo van a recibir, porque están tratando de analizar. Ahora, no digo que no analicemos, pero analicemos antes lo que estamos haciendo. Ahorita estamos analizando. Pero en el momento de recibir, tienes que haberlo tenido ya concreto en tu vida. Eso es lo que quiero, eso es de Dios y vamos adelante, lo voy a recibir a como sea. Esas son las personas que lo van a recibir. Y no tenemos que complicar las cosas. No son 15 pasos, ni 10 pasos, ni 7 pasos. Desearlo, pedirle a Jesús. Ese texto que leíste en Lucas 11:13 es perfecto. ¿Cómo vamos a pedirle
que nos dé el bautismo al Espíritu Santo y Él va a decir, no, es que a vos no te tocó. ¿Verdad? El Padre nunca va a hacer eso. Si se lo pedimos, pero si no lo queremos, Él tampoco no lo va a obligar. Y las personas que me dicen que yo no lo quiero, yo no me peleo con ellos, yo no argumento con ellos. Si ellos están felices sin ese poder del Espíritu Santo, eso es decisión de ellos, yo lo respeto. Y van a ir al cielo, tal vez van a ser mi vecino, quién sabe. ¿Verdad? Y somos buenos amigos, no nos vamos a pelear por el Espíritu Santo, eso es tonto. Pero el que quiere, yo le ayudo. El que no quiere, el que quiere argumentar que no, que está bien. Conmigo no hay, tu argumento no es conmigo. ¿Verdad? Siempre tenemos la palabra a la que vamos, ¿no? Vamos a la palabra de Dios y ahí está nuestra fuente, ¿no? Es seguir la palabra que nosotros vamos, por eso creo que se argumenta todo el tiempo con la palabra. Y si hay alguna duda, está cada artículo y ahí se puede ir y estar cada uno, como decimos, tenemos un tiempo donde meditamos la palabra, donde la palabra a través del Espíritu Santo también nos habla y nos quita las dudas que podemos llegar a tener, ¿no? Y como ya vamos a 1 hora de programa, tengo ahí una preguntita ya cerrando, que es como para hacer el brochecito a lo que por ahí pueda quedar de duda con respecto al bautismo de agua, que si todo aquel que un nacido de nuevo en Cristo tiene que ser bautizado en agua, o sea, sí o sí tiene que ser bautizado en agua, ¿por qué? ¿Y qué sucedería si esa persona no lo hace? Muy buena pregunta. ¿Es obligación para ir al cielo? No. Uno puede ir al cielo sin bautizarse. Pero ese es el problema. Como dije antes, el que no se bautiza por el gusto, sí es creyente en Jesús, pero no es discípulo de Jesús. Porque discípulo viene la palabra disciplina. Y nos disciplinamos a base de lo que Jesús nos enseña. En el gran mandamiento dijo que a sus discípulos que crearan discípulos y en ese proceso van a bautizarse. Ahora, la persona puede decir, bueno, si yo puedo llegar al cielo sin bautizarme, entonces no me voy a bautizar, no veo caso. Este es el problema con eso. Estás viviendo una vida de desobediencia. ¿Vas a llegar al cielo? Sí, vas a llegar al cielo. Pero si vas a ser desobediente a Dios en algo tan simple y tan claro, también vas a batallar en todas las áreas de tu vida de ser obediente a Dios. Y vas a luchar, vas a batallar en las cosas de la vida, se te van a hacer más difíciles. Porque tampoco yo no creo en diezmo. ¿Por qué voy a diezmar? Yo puedo ir al cielo sin darle a Dios. Y yo tampoco no tengo que perdonarle a la suegra. Si yo puedo ir al cielo sin perdonarle a la suegra, pues ¿para qué la voy a perdonar? ¿Verdad? Y es cierto, yo le robé 100 pesos a mi jefe, pero él no los necesitaba. Y al cabo voy a ir al cielo. Entonces se comienzan a aumentar las cosas que ya la Biblia no llega a ser mi manual de vida. Porque no la conozco y lo que conozco no soy obediente. Entonces todo en la vida se me va a complicar, se me va a ir siendo más difícil. Y no es que Dios te esté castigando, es simplemente Dios da principios. Hay una ley que si yo me tiro de un edificio de 10 pisos y me tiro, hay una ley que dice que me voy a morir. Ahora, ¿es Dios que me está castigando? No fue Dios, es un espíritu de bruto que me entró y me tiré, ¿verdad? Y es lo mismo con todo en la vida. Cuando no somos obedientes a las cosas más simples, después no somos obedientes a las cosas más grandes. Después comienzo a justificar la inmoralidad. ¿Verdad? ¿Qué tiene que le sea infiel a mi esposa? Yo tengo mis necesidades, al cabo voy a ir al cielo. Entonces todo lo comienzo a justificar
porque no quiero ser obediente en lo más simple y después no soy obediente en lo más complicado. Y después cuando tengo problemas serios en la vida le estoy echando la culpa a Dios, que porque Dios me dejó. No, Él nunca te dejó, tú lo dejaste. ¿Verdad? Él siempre está con los brazos abiertos. Entonces, ese es el peligro de no bautizarse. No es que es agua mágica que te va a salvar, es cuestión del corazón, no de mojarte. Una pregunta, pastor, antes de que Roxana esté terminando, que a mí me la han hecho varias veces, ¿no? Y la verdad es que yo me he querido imponer mi manera de pensar, siempre los he llevado a lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Pero ahora aprovecho para hacerle la pregunta porque usted me lo explicó muy clarito, los 3 tipos de bautismo. El bautismo que primero me hace el Espíritu Santo en Jesús en el Espíritu, y luego el bautismo del agua, ¿no? Entonces mi pregunta es, otra vez basada en esto de la Santa Cena. ¿Por qué le pregunto? Porque yo ahora estoy acompañando a un grupito de adolescentes, no tan adolescentes, pero casi entre jóvenes y adolescentes. Y la mayoría de ellos, pues ya son cristianos, son nacidos de nuevo. Entonces ya son bautizados una cosa, pero todavía no son bautizados por el agua. Y ellos están en eso. Yo los he animado a que no pierdan mucho el tiempo, que se bauticen en agua y que sigan avanzando y pidiéndole al Señor los otros, el bautismo en el Espíritu Santo. Pero el punto es que uno de ellos me preguntó, ¿yo puedo participar en la Santa Cena sin aún estar bautizado por el agua? Normalmente yo le dije, mira, no te podría explicar físicamente en Biblia porque no soy pastor, no tengo esa enseñanza, pero lo que sí tengo la seguridad es que cada vez que estés practicando la Santa Cena te vas a recordar lo que Jesucristo hizo en ti. Y quizás eso te va a motivar a que terminando la Santa Cena pidas que te bauticen en agua para llenarte completamente del Espíritu Santo en tu vida. Ahora, no sé si les respondí bien. Entonces, ahí está mi pregunta. Usted me dirá cómo lo podríamos hacer mejor. Bueno, yo creo que la persona que está en esa situación, si hay duda de que su relación esté bien con Dios, y no me refiero a que si es salvo o no, simplemente que si la relación está buena, ¿verdad? Porque uso el ejemplo de estoy casado con mi esposa, aunque a veces si no nos estamos llevando bien, pero sigo casado, ¿verdad? Aunque no estemos llevando bien. Y es lo mismo con nuestra relación con el Señor. Podemos estar viviendo en algo de desobediencia, pero todavía Él es mi Salvador. Pero puedo tener la relación dañada por acciones mías, al igual que con mi esposa. Entonces, si yo he causado un conflicto con mi esposa, ¿qué me toca a mí hacer? Ir a arrepentirme, ¿verdad? Humillarme, dejar el machismo a un lado. Mira, mi amor, perdona, tuve una mala actitud, te respondí mal, no te tuve paciencia y sí tengo algo de experiencia en eso. Y eso es lo mismo que debemos de hacer con Dios en la Santa Cena. La Santa Cena yo no le diría a una persona no la tomes, pero le diría ese es tu momento para reflejar cómo está tu situación con Dios. Y si hay algo que tienes que poner bien con Dios, pedirle perdón por algo. Y Dios nos perdona los pecados y todo. Y sabemos que un pecado no nos va a prevenir del cielo. Pero el problema con el pecado es que a veces el pecado interfiere en nuestra relación con Dios. No porque Dios pone la barrera, sino porque nosotros ponemos la barrera. ¿Me explico? Y cuando yo pongo esa barrera, lo que me cuesta es la fe. Mi fe va a sufrir. Después yo tengo una gran necesidad, que Dios supla alguna gran necesidad y me va a costar tener fe en Dios. No porque Dios me esté castigando, no porque Dios esté diciendo, a ver, primero arrepiéntate. No, Dios no es un padre así, es un padre amoroso, nos está siempre esperando con los brazos abiertos. Pero yo puedo poner una barrera entre Dios y Él, no Él la pone. Yo pongo la barrera entre Dios y Él cuando la situación no está bien en mi corazón. Entonces, si no me he bautizado en agua, ¿puedo tomar la Santa Cena? Bueno, diría que sí,
Pero ¿por qué quieres tomar la Santa Cena, que es algo para obediencia, y no quieres bautizarte en agua? Algo está mal ahí. ¿Sí? Entonces, no es tanto decir que sí o que no, es averiguar por qué. ¿Qué es lo que es necesario para que la persona sea realmente obediente? Si tú me estuvieras diciendo eso como mi amiga, yo te diría, Marita, platiquemos. ¿Dónde estás atorada con esto? Porque tal vez es algo simple. Tal vez no es que quieras ser desobediente. Tal vez es algo que te enseñaron de niña. Por ejemplo, una persona que lo bautizaron de un bebé puede decir, es que ya estoy bautizado, ¿por qué me tengo que bautizar otra vez de adulto o después de haber aceptado a Cristo? Esas son barreras que la gente tiene. Entonces, a veces lo que necesitan es explicación, pero no condenación. Es que tú no, la Santa Cena tú no. Yo no diría eso si fuera pastor. Yo le animo que haga, porque la Santa Cena más bien podría ser algo que le ayuda en su sanidad. Pero sí trataría con esa persona a ver qué podemos hacer para que puedas ser un discípulo de Jesucristo y no solo un creyente, si es tu deseo. No sé si lo expliqué bien, pero Sí, eso para es. mí, bienísimo. Gracias, pastor. Amén, amén. La verdad, excelente, excelente. Yo creo que hemos tenido una tarde sumamente provechosa. Hemos estado todos sentados así tipo alumnos, así sentaditos, Tomando escuchando. nota. Creo que aquel que ha estado del otro lado también, que agradecemos desde ya a cada uno de aquellos seguidores que tenemos, como aquellos que se sumarán, que multiplicarán, como decimos también, nuestros videos. Saben que pueden estar también por el canal de YouTube, suscribiéndose, formando parte de Mi Corazón de Mujer. Cada vez que tengamos programas nuevos, están ahí también trayendo para que puedan ser realmente llevados a distintos lugares que a veces nosotros decimos, ni idea tenemos, pero que sí sabemos que Dios está más ocupado que nosotros en que siga fluyendo su palabra, que siga haciendo su enseñanza desde lo que decimos no contaminado, que surge y emerge de Él mismo a través de su palabra, para que podamos tener esa luz que necesitamos en nuestra vida en Cristo Jesús, esa vida nueva que hemos sido llamados, como dice la palabra, a libertad, a vivir una vida plena en Él, porque en Él somos completos y benditos con toda bendición. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Steven. Muchísimas gracias por su tiempo, por esta enseñanza fructífera, y que seguramente en algún momento nos vamos a volver a invitar. Chicas, Amén. nos estamos despidiendo hasta el próximo programa. Chao. Enamórense de Jesús. Ah, Amén. amén, amén.